Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente también de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Gracias, como siempre, a la red de comunicación regional. Llegamos a 12 regiones del país, a más de 40 emisoras locales, y también televisivas en provincias, en regiones. Esta semana la vamos a dedicar especialmente a hablar de la libertad de prensa, del periodismo, de la libertad de expresión en el Perú. Se ha celebrado hace pocos días el Día del Periodista. Hay unas estadísticas y datos que no son muy interesantes, o por lo menos muy positivos, ¿no? El primero es que en 60 días de gobierno, o más quizás, el señor Pedro Castillo, presidente del Perú, ha dado solamente 30 minutos, así como lo oí, de declaraciones a la prensa, número uno. Número dos, resaltan también los distintos, vamos a llamarlos así, algunos ataques, otras agresiones, otras burlas, otros gestos inadecuados, incómodos, del presidente, su seguridad, ¿no es cierto?, sus agentes de seguridad, pero también, digamos, ministros, el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, y otros más, amenazas, etc. Y en tercer lugar, creo que ya es algo un poco más conocido, y ustedes lo han escuchado, hemos conversado de este tema aquí. El señor Pedro Castillo, al menos como a través de sus ministros, como política de Estado, está empezando a tender algunos puentes y algunos lazos, y nos llega información al respecto, con algunas radios, emisoras, periódicos que van surgiendo a favor de él, que uno no sabe quién los financia, el Puca, ¿no es cierto?, el Sombrero, programas en radios en provincias que son pro Castillo, lo cual, digamos, en un sistema saludable de prensa no tendría nada de malo. Sin embargo, llama la atención que estos medios chicha, vamos a llamarlos así, ¿no?, estos medios populares, pero con un contenido muy sesgado, ¿no?, muy dirigido a defender y a promover, ¿no?, la imagen del señor Castillo, hayan aparecido tan rápido, de una manera tan voluminosa, además, ¿no? O sea, muchos diarios en pocas semanas, lo cual empieza, digamos, a mostrar que, como los políticos tradicionales, como todos los políticos que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas, parece ser que el gobierno del señor Castillo no es que vaya a tener una relación mejor, más saludable con la prensa, sino que está empezando a utilizar las tácticas de políticos tradicionales, ¿no? No vemos un cambio por acá. Y esta es una semana importante porque yo creo que la libertad de expresión, y con esto doy paso al invitado especial que tenemos el día de hoy, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el rol del periodismo es importantísimo, son importantísimos para poder tener un balance de poderes, para poder empoderar al ciudadano, para poder hacer vigilancia del Estado, ¿no? Y esto es muy necesario hoy día, contexto en el cual hay tanta polarización, tantas ambigüedades, tantos hechos que nos llaman la atención. Por eso tenemos hoy día con nosotros un invitado especial, el señor Iván Slokovich, que es director periodístico, director del diario Correo, un diario que tiene un alcance a nivel nacional muy importante, un diario además que tiene una línea muy abierta, muy de centro, muy plural. Creo yo que ha mantenido desde que nació ese balance entre promover el empoderamiento ciudadano, también tener una opinión fuerte, siempre vigilante de los políticos, del gobierno. Iván, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José Ignacio, un gusto, gracias por la invitación, encantado de estar en tu programa. Gracias. ¿Qué significa para los peruanos, no solamente el Día del Periodismo, sino también, digamos, ya conectado a eso, la libertad de prensa? ¿Por qué es importante pensar, reflexionar en este tema en estos días? Sí, bueno, creo que la fecha es muy pertinente, hemos empezado el 1 de octubre, el Día del Periodista, y también por la coyuntura que estamos viviendo a 60 días de un nuevo gobierno, una coyuntura nada positiva, una coyuntura donde tenemos un gobierno atacando a los medios que les son incómodos y de otro lado fomentando o siendo muy cómodo con otro tipo de medios que acaban de surgir y que habría que ver, como bien has dicho, de dónde viene el financiamiento. ¿Cuál es la importancia de la libertad de expresión? Aquí no solamente es los periodistas defendiendo su trabajo, no es así.
no es que déjenos trabajar, déjenos cobrar nuestro sueldo todos los meses, y mientras eso ocurra no pasa nada. No, en estos tiempos, la libertad de expresión, la libertad con la que pueden trabajar los periodistas, los medios independientes, es un indicador de democracia. La democracia no solo se mide con cuántas elecciones hay en un país. En Venezuela tenemos elecciones a cada rato, más que en el Perú. En Cuba también. Pero eso no indica, y lo vemos en la práctica, que hay democracia en esos países. La democracia se mide con la libertad de expresión. Cuando hay una prensa libre, cuando hay una prensa que puede fiscalizar, hacer su trabajo sin represalias, sin que le estén recibiendo llamadas anónimas, sin que le estén saboteando su transmisor, la venta del papel, la venta de la tinta, hacia las empresas me refiero, que son los insumos para producir periódico, en el caso de una empresa periodística como la mía. Entonces, mientras eso ocurra, es que hay democracia, estamos en un país con salud democrática. Y mientras eso no ocurra, mientras esté hostilizando a los medios, como está ocurriendo ya apenas a 60 días de este gobierno, a través de leyes, o proyectos de ley como el que se presentan en el Congreso, o a través de agresiones físicas, como la que hemos visto de parte de la seguridad del presidente, o hasta de funcionarios de prensa del presidente que empujan a los reporteros, le arranchan el micro. O sea, estamos viendo a 60 días que no estamos yendo por un buen camino, que no estamos yendo hacia un gobierno de una democracia sana, y eso es muy preocupante, ¿no? Ahora, voy a ahondar en este tema desde un punto de vista un poco más, vamos a llamarlo así, psicológico, de cómo piensa la gente. Este programa llega a muchas regiones, muchas provincias, y lamentablemente a veces a los peruanos, sí hay un grupo, han salido encuestas, si tú las debes haber visto alguna vez, que muestran que el peruano tiende a ser autoritario. O sea, le gusta esta especie de patanería, ¿no? Oye, yo me pongo por encima de las cosas, hablo en quechua y me burlo de ti, ¿no? Hay que cuidar al profesor, por eso es que la gente lo cuida, estos periodistas son unos antipáticos, estos periodistas son así, asá. Hay un problema con la imagen, digamos, del periodismo. ¿Cómo hacer? No me refiero a la imagen del periodismo por su ética, ahorita no entro por ahí, sino ahorita entro por... ¿Será que el peruano no le gusta mucho la democracia? ¿No le gusta mucho que haya esta especie de apertura, de palabra abierta, de mente abierta? Yo creo que eso ocurre en un momento como el actual, en que tenemos un presidente con popularidad, con un discurso bastante demagógico, bastante populista. Lo hemos visto ayer en Cusco con esta llamada segunda reforma agraria. Hemos visto un presidente que está entregando bonos, un presidente que usa la palabra pueblo, cada 5 palabras una es pueblo, un presidente que justifica la incompetencia de sus funcionarios, la mala selección de funcionarios, comenzando desde ministros, y que su defensa es no permiten que el pueblo gobierne, ¿no? Y salen con el discurso de luego de 200 años, por primera vez viene un presidente y un gobierno del pueblo, y la derecha y los grandes intereses no lo permiten. Esa es la demagogia, es el discurso. Cuando vemos que el gobierno, y lo vemos gracias a denuncias de los medios, está plagado pues de filoterroristas, de agresores de mujeres, comenzando por el propio gabinete. Gente que no está capacitada, calificada profesionalmente, éticamente, para ocupar cargos de primera línea en el Estado. Entonces, ante esos ataques, ante falta de argumentos, sale un presidente con sus ministros, especialmente el premier Bellido, hablando en quechua, criticando a los medios, insultando, diciendo que nosotros trabajamos en función a lo que recibimos de plata. Entonces, somos unos delincuentes, ¿no? Que ayer lo ha dicho, ¿no? O hace poco, que como el presidente Castillo, lo dijo el ministro de Justicia también, que como el ministro Castillo no está poniendo publicidad en los medios, los periodistas lo critican. O sea, somos unos ampones que nosotros publicamos o dejamos de publicar a favor del gobierno o en contra del gobierno según lo que manda la billetera, lo cual es aparte es un insulto a profesionales, a gente que trabajó toda su vida en esto. Nos permite ver de por dónde va este gobierno, la clase de argumentos que tiene, y eso obviamente, lo dije al inicio de tu pregunta, al responder esta pregunta, hay una aceptación del presidente en función a este populismo que está haciendo, de este mensaje demagógico, las transnacionales, a todo lo que hace todo lo malo que ocurre en el Perú, no es culpa del gobierno, es culpa de los grandes capitales, de los intereses, de los empresarios. Mira la demagogia, incluso el dólar, ¿no? Bellido lo dijo, ¿no? Que el dólar está subiendo porque los empresarios están castigando al pueblo por votar por Castillo. Imagínate ese nivel de demagogia. Entonces, ante esto,
El periodismo obviamente reacciona, el periodismo sigue investigando, haciendo su trabajo, y la aceptación que hoy tiene y el rechazo a los medios que vemos ahora como bien manifiestas, se da en este momento, pero yo te aseguro que cuando pase el tiempo, pasen los años estas políticas, este gobierno llegue a donde indefectiblemente va a llegar, es el fracaso. Entonces ahí la gente mirará a los medios y dirá, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no hacen? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pero la gente en un primer momento, con el populismo, con la apertura de la caja fiscal, que quizá buscando la constituyente, porque no lo abren gratis, no hay lonche gratis, algo están buscando. Entonces en algún momento la gente reaccionará y se dará cuenta de que lo que decían los medios en el año 2001, empezando el gobierno de 2021, empezando el gobierno de Castillo, no era producto de intereses, ni de que me están dando la plata por abajo de la mesa, ni nada, sino simplemente ir buscando la verdad. Interesante desmontar eso, porque, claro, tú tienes una maquinaria, digamos, de políticos, y no solamente políticos, sino ya todos los activistas y colectivos que están ahí aupando, ¿no? Apapachando a la gente de Castillo, diciendo todo el tiempo los medios tradicionales, los medios tradicionales, los medios tradicionales. Ahora, ciertamente había una desconexión, y lo vivo yo porque conozco bastante ya el tema de los medios regionales, digamos, ¿no? O sea, ¿crees tú que efectivamente el centralismo peruano, el centralismo limeño, nos ha pasado la factura de tener también una distancia entre prensa regional, provinciana, local, y la prensa nacional, vamos a llamarlo así, que anda desconectada un poco? Ojo, que no es el caso de Correo, porque Correo es de los pocos medios que tiene, digamos, tiraje localizado, o sea, para cada región una edición en la cual tratan los temas de región. Pero eso es una excepción, prácticamente hay 2 o 3 medios que hacen eso. Todos los demás, digamos, están o muy limeños o están en las provincias y están, pero por otro lado. ¿Cómo ves tú esta relación entre la prensa? ¿Hay posibilidad de conectar mejor? ¿Qué se debe hacer ahí? A ver, en el caso de Correo, como mencioné, son 14 ediciones para igual número de regiones, ¿no? La edición de Lima es solo para Lima, luego mañana me voy a Chiclayo, Piura, Arequipa, Huancayo, tenemos 14. Desde hace 60 años, Correo cumple el próximo año 60 años. Correo nació en Tacna, Correo, o sea, de Tacna, de la provincia salió hacia el resto, de Tacna salió hacia el resto de ciudades, incluyendo Lima. Yo trabajaba en provincias, he sido director de Correo en toda la costa norte, y en todas las zonas hay medios locales muy fuertes. Yo en Trujillo competía con la industria, en Piura competía con La Hora, competía con El Tiempo, en Tumbes también unos diarios un poco dudosos, pero había más bien muy hostiles hacia nosotros. En Chimbote está la industria, está el diario de Chimbote, en Chiclayo está Ciclón, está también la industria, la edición de Lambayeque. En Arequipa tenemos también medios locales, en Huancayo no hay muchos, pero yo creo que la prensa regional ha cumplido su papel. Claro, también es objeto y sufre al ser empresas más pequeñas, los efectos de la crisis que nos golpea a todos los medios, y no solo en el Perú, en el mundo entero, sobre todo la prensa escrita, la prensa tradicional, digamos, que está sufriendo los estragos de los medios digitales, los estragos del costo del papel, los estragos de la baja venta del físico, de la publicidad también. Entonces, ha habido no solo un divorcio porque se ha buscado, porque se ha centralizado en Lima, sino también por la propia crisis. Y como te digo, en regiones son medios mucho más pequeños, mucho más vulnerables a la crisis económica propia del negocio en general. Lo ves en todo el mundo. Entonces, pero la prensa regional cumple su función, tiene su rol, claro, vista desde Lima, no es muy visibilizada desde Lima. La gente, los medios más fuertes están en la capital, somos un país centralizado también, tenemos 1/3 de la población del país concentrada en Lima también. Entonces hay mucho ahí de proporción también, pero los medios locales, te lo puedo decir, yo en Arequipa compito con la mayoría con los medios de medios con los que compito en Arequipa, por ejemplo, son locales, ¿no? Igual en la costa norte y en otras ciudades son medios muy pequeñitos y que son los que quiere apuntar ahora el gobierno a apuntalar. Claro. Habría que ver con qué criterios técnicos y con qué motivaciones detrás, ¿no? Quizás esa es la segunda derivada, ¿no? O sea, a eso iba un poco, ¿no? Cuando la prensa no está unida,
o por lo menos no tiene un horizonte claro, un ideario claro, las emisoras, las radios, las empresas más pequeñas, más vulnerables, son más plausibles, digamos, de ser pues compradas y manejadas, ahí sí por el presupuesto del Estado, que evidentemente es el más grande de todos, pues porque el Estado es el cliente más grande para cualquiera, ¿no? Y ahí es creo donde está un poco el temor, ¿no? De que la prensa regional y provinciana se convierta en una especie de colchón para Castillo, donde entra todo el populismo que ellos están vendiendo ahora, ¿no? Sí, y hay que tener mucho cuidado porque en Lima y también en provincias hay muy buenos periodistas, gente muy respetable que hace muy buena prensa, y otra gente que no está también, no hace una línea, no hace lo básico del periodismo, ¿no? Simplemente hace una defensa cerrada de quien está en el gobierno por alguna razón, y eso no está bien, y no está bien que el medio esté sustentando medios dudosos, medios que no tienen que su motivación no es hacer periodismo, sino hacer negocios. Y en provincia lo hay, en Lima también, en provincia es más visible. Y si el gobierno va a invertir en medios que hacen periodismo en provincias, maravilloso que lo haga, es sano que haya medios, que haya diversidad, pero si va a estar financiando a radios dudosos o panfletos, lo estamos viendo en Lima, habría que ver de dónde se financia Puca, de dónde se financia El Sombrero. Yo trabajo en periodismo escrito hace casi 30 años. No es nada fácil hacer un periódico, no es nada barato. Del papel, la tinta, en la planilla, eso cuesta. Entonces habría que ver de dónde sale la plata para Puca, de dónde sale la plata para El Sombrero, para una revista marca. Eso habría que verlo porque difícil que algún empresario esté poniendo plata de su bolsillo porque eso no tiene, no es una inversión, eso no va a generar rédito económico. Entonces, habría que ver qué hay detrás, ¿no? Eso es es un buen tema para estos días, ¿no? ¿Quién financia este tipo de prensa? De acuerdo, que además la maquinaria ya está creciendo y tanto que se quejaban, digamos, un poco, ¿no? de esta izquierda también de alguna forma castillista, de los medios chicha de Fujimori, bueno, acá ya aparecieron todos los medios chicha del 2021, ¿no? Es lo Ahora, mismo, y ahí solo para cerrar, mientras por un lado se ataca a los medios independientes, a los medios que son críticos, porque hay mucho de criticar, o sea, cualquier periodista de forma objetiva puede ver todo lo que hay, comenzando por un gabinete, un presidente del gabinete, un jefe de gabinete investigado por terrorismo, por nexos con lo dinámico del centro, un ministro filoterrorista como Bellido, y esos son solo dos, ya hemos ido acotando la observación a esos dos, pero hay muchos más ministros cuestionados. Es el de transporte, que se ha hecho conocido solo por llevar gente que al día siguiente ha tenido que sacarla. Hasta su comentario sobre Canal 7. Entonces, vemos por un lado a un gobierno muy crítico con los medios que le dicen las verdades, y por otro lado a un gobierno feliz con Puca y El Sombrero. Entonces no es que no le guste la prensa, no, que no le gusta la prensa crítica y fiscalizadora, le gusta la prensa que le lleve el amén y los aplauda y le reviente cohetes como estos medios dudosos. ahora por ahí va mi última pregunta, penúltima pregunta. Cuando uno ve a Castillo, a Bellido, a Bermejo, a Boluarte, mi hipótesis es que más allá de si uno es bueno o más bueno, o malo o peor, yo creo que este es un grupo de compañeros de ruta, ¿no? Yo los he llamado así, son compañeros de ruta, ¿no? Pero, pero, ¿cómo ves tú la sostenibilidad de este gobierno? Porque, a ver, la prensa es la que levanta finalmente las grandes denuncias en los últimos años. Las grandes denuncias, sin haber llegado a culminarse, porque tenemos a 5 presidentes y alcaldes, exalcaldes, todavía procesados hace 4, 5, 6 años. Pero no importa, caen políticos gracias a este tipo de denuncias. Estamos cerca de que pase algo así con este gobierno, con este gabinete. Vamos a tener que aguantar esta especie de gobierno, no es una especie, este gobierno improvisado, con este tinte populista y además radical, mucho tiempo. ¿Cómo ves tú ya el contexto? Es una opinión un poco más política de lo que se puede venir. Y yo veo al gobierno con serios problemas para sostenerse en el tiempo, pero no lo veo en esa situación por un trabajo de la oposición, por un trabajo del Congreso, digamos, donde incluso no tiene mayoría. Lo veo sí por una situación de implosión, de un estallido interno,
dentro de estas facciones que hay Castillo con sus profesores sindicalistas radicales, está el grupo de Cerrón, que es más castrista, con Bellido, con gente muy radical, sin ninguna credencial positiva para estar en el gobierno, comenzando por el premier. Está también la otra facción de esta izquierda llamada democrática, que también juega su partido, que tiene sus ministerios, como el de la mujer. Entonces yo creo y Castillo, que no es un líder, porque no es un líder, no es un político, no es un Chávez, no es un Fidel Castro, es un tipo que está arrinconado, que un día dice una cosa, dice otra, que juega varias cartas. Yo creo que en algún momento todo esto le va a pasar factura, y un papel también importante también lo va a jugar la calle. La calle, acá lo más volátil que hay en el Perú es el apoyo de la calle. Un día te pueden querer, te sacan en hombro, te respaldan, pasan 3, 4 cosas y el día siguiente eres el más apestado. Yo creo que también la calle va a jugar un partido. Ahora está el bono, está la reforma agraria, el pueblo, pero cuando la gente vea que eso no se traduce en el bolsillo, no se traduce en mejoras en su día a día, esto va a estallar. Y yo no creo que sea en 5 años, sino antes. Ahora, para cerrar, libertad de expresión, libertad de prensa, Día del Periodismo. ¿Cuáles son los gestos que debería dar el gobierno? Vamos a poner algo más propositivo y para que la gente entienda, ¿no? Para que la gente en el Perú, en el país, entienda cómo debería ser una relación saludable entre Castillo, sus ministros de gobierno y la prensa actualmente. ¿Qué gestos debería dar? ¿Qué es lo que debe pasar en este momento? Algo muy simple, para empezar, algo muy simple y que lo hemos visto en todos los gobiernos. Que declaren, que hablen, que no es curiosidad nuestra, no es que queremos saber, los medios llevan en cierta forma las interrogantes de los ciudadanos. Por algo se nos dice medios, y tener un presidente que se escabulle, que manda a sus guardaespaldas pegar a los reporteros, empujarlos. ¿Qué pasa? Un presidente, por algo el presidente no puede sentarse en una mesa en Palacio de Gobierno, una conferencia de prensa abierta y responder todo tipo de preguntas, o es que también hay un tema ahí de roce, de capacidad de dar respuestas en materia económica, en materia judicial. Tenemos un presidente, y no hay que ser un observador para esto, con serias limitaciones de conocimiento del Estado y de muchos temas. Quizás también su temor vaya por ahí, de salir a enfrentar y dar la cara y decir sí, o simplemente respaldar a su ministro, respaldar por qué respalda a Maraví, por qué respalda a Bellido, por qué está ahí, y que haga una explicación y diga por qué está pasando, porque nosotros vemos a los reporteros que están en la puerta posterior de Palacio haciendo notas con trascendidos. No hay más información que nos dijo una fuente. O sea, no hay una versión clara de por dónde va este gobierno. Recibe congresistas, los congresistas dicen una cosa, al día siguiente el presidente dice otra. Luego el premier dice que él responde a lo que dice el presidente. Un premier que hace poco quiso echar al ministro Maraví, por el cual luego se juega la confianza. Entonces no hay un rumbo claro y una forma de aclarar las cosas, creo yo, lo cual también, y para terminar, se traduce en incertidumbre económica, alza del dólar y afectación al bolsillo. Yo creo que el presidente toma el toro por las astas, si es que puede, si es que su capacidad te lo permite, y sale a hablar claro al Perú, las cosas podrían ir algo mejor en medio de todo esto que estamos viendo, ¿no? Donde hay mucha improvisación, no solo en el gabinete, vemos el caso de Salud, vemos el caso de la DINI, vemos el caso de Indecopi. Entonces, hay muchas cosas por mejorar. Creo que un primer paso que podría dar ese presidente es al menos decir hacia dónde vamos como país. Perdón, y ojalá que la población entienda que estos pequeños discursos de plaza, estos mítines que va haciendo improvisados el señor Castillo, no son declaraciones técnicas de gestión pública, sino son simplemente discursos para que la gente esté contenta, ¿no? La población tiene que ser inteligente y tiene que entender eso. O sea, nosotros como ciudadanos, todos los que estamos acá, tenemos que entender, cuando viene un político a la fiesta del pueblo, al restaurante campestre, al parque ¿no? zonal, etcétera, esa no es la gestión. Eso no es gobernar el país, eso es populismo, eso es buscar el aplauso. Y estuvo en Huaycán hace unos días, se puso a bailar. O sea, el país no está para bailar.
El país está para hacer gestión, y mucha. Estamos en una crisis todavía sanitaria, económica, social, y tenemos un presidente que no da la cara, no ata ni desata, no aclara nada. Estuvo en Estados Unidos, habló generalidades, habló anécdotas, y eso no es ser un estadista, ¿no? Y vuelvo a lo que te dije hace unos minutos, eso en algún momento, más temprano que tarde, se traducirá en problemas sociales más agudos, problemas económicos, en el día a día de las familias, de una economía de por sí golpeada por la pandemia. Y eso la gente no se lo va a perdonar. De acuerdo. Nada, muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. La verdad Encantado, José Ignacio, un gusto. A tus órdenes. un gusto conversar, seguramente ya te fastidiaremos más adelante para seguir analizando la coyuntura. Encantado. Gracias. Ha sido Iván Elokovich, director. Gracias, del diario El Correo, con nosotros Correo, que además, como nos ha comentado Iván, tiene 14 ediciones en 14 regiones del país, lo cual es, en verdad, algo muy amplio, llegando a todo el Perú. En una semana muy importante en donde vamos a dedicarnos todo el tiempo a hablar de libertad de expresión, libertad de prensa, empoderamiento ciudadano, y claro, volver a echar un poco luz sobre esta relación entre el gobierno, el Estado y la prensa, que entiéndanlo por favor, entendámoslo todos. Esto no es capricho, esto no es la prensa fastidiando, esto no es que te quiero meter cabe, profesor, no, esto es el presidente de la República y sus ministros tienen que tener una relación de apertura, de transparencia, con cualquier medio de comunicación, pero una relación profesional, seria, en donde das espacios para explicar lo que estás haciendo, donde tienes espacios para poder decir hacia dónde vas. Y por más que tengas problemas de comunicación, el señor Castillo, o problemas de conocimiento, tiene un aparato, un poder ejecutivo, tiene la forma de hacer que la comunicación que realiza sea buena, a través de sus ministros, a través de asesores técnicos, etc. O sea, no es que el señor Castillo es un pobre hombre noble y bueno, abandonado a su suerte, no. Tiene 190.000 millones de soles a su costado para dirigir este país y para hacer obras, infraestructura, para tener salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces ya no nos dejemos llevar por este discurso bonito del club campestre, amigos y amigas, sino vamos a escuchar qué pasa con la gestión. Y ojalá, ya no sé si ojalá, pero ojalá que eso ocurra. Y si no ocurre, bueno, pues el señor Castillo y el gobierno quizás paguen las consecuencias de su improvisación más temprano que tarde. Por mi parte ha sido todo también. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana en A Fondo. Gracias, cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.